chicas y chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Margielis Glam. Para los que no me conocen, mi nombre es Margie y este es un canal de belleza. En el día de hoy les estoy trayendo un tutorial de maquillaje paso a paso para principiantes para la fecha próxima del 14 de febrero, día de San Valentín. Espero que les guste, no olviden suscribirse, dar like si les gustó y si eres nuevo aquí en este canal te invito a que te quedes. Sin más, aquí les va. El maquillaje de hoy va a ser bastante sencillo. Voy a estar utilizando maquillaje de la nueva línea de maquillaje She Glam, que es una línea de maquillaje que creó la marca bastante reconocida Shein. Voy a estar también probando sus productos por primera vez. Ya hice nuestro acercamiento de tal forma que puedan ver todo el look que voy a estar recreando en el día de hoy. Primeramente vamos a empezar con el primer de la marca e.l.f. Cosmetics. Como ya saben, yo siempre lo aplico mayormente en mi zona T y después lo vamos a ir expandiendo por toda la cara. A tratar este producto, la marca, como les había anunciado, She Glam, se llama Sun Kiss Body Highlighter. O sea que esto es como un iluminador y no solamente puedes usarlo en tu cara, sino también en todo tu cuerpo. Aquí les voy a estar dejando cuánto es el precio, o sea cuánto fue que yo pagué por esto, pero es bastante producto por muy poco precio. Entonces lo que voy a hacer es aplicarlo solamente en estas zonas de aquí para iluminar, porque la base que vamos a estar usando en el día de hoy es una base matte y eso me reseca mucho la piel. Siguiente paso sería hacer nuestras cejas. Para eso voy a estar usando de la misma marca She Glam este lápiz de cejas. Esta es la tonalidad castaño claro, o sea marrón claro, y es el Skinny Brow Pencil. Si pueden ver, es bien finito. Ya tenemos nuestras cejas hechas. El próximo paso que voy a estar haciendo sería como que asentarlas con este Gimme Brow de la marca Benefit Cosmetics. Nuestro siguiente paso viene siendo nuestra base. Para ello voy a estar usando de la marca She Glam esta Completion Prop Long Lasting Breathable Matte Foundation. O sea, esto es una base que va a ser mate, o sea es una base matificada. Miren cómo viene como en una bolsita y viene con una pompita, lo que yo amo. Todos los productos que vengan con una pompita, eso indica que vas a poder aprovechar al máximo hasta la última gotica de producto. Y utilizando estas esponjitas de Shein, esto costó como $3, son bien suavecitas. Definitivamente esta base sí es más oscura que yo. Si ven la diferencia entre esta parte de aquí y esta de aquí. O sea, es un tono mucho más oscuro que el que yo estoy acostumbrada a. ¿Qué puedo decir a primera vista? Ha cubierto todo totalmente. Todo ha quedado como que muy liso, como si fuera un canvas. A primera vista se ve muy bonito en el rostro. No tengo ninguna queja hasta ahora. Ahora voy a estar aplicando el corrector. Para eso voy a tomar de la marca Infallible este de aquí, 355 Vanilla, o sea vainilla. Tomando un color más oscuro, este de aquí, de la marca e.l.f. Cosmetics, este es 16 horas Camo Concealer. Es una tonalidad más oscura. Si muchos vieron mi video anterior, fue como siguiendo un tutorial de maquillaje de Rosibela y esta técnica que ella hace me gustó mucho. Vamos a llevarlo también hasta nuestro párpado. Para contornear voy a estar usando de la misma marca She Glam este Color Sculpt Stick, o sea es un bastoncillo para contornear y corregir. Como pueden ver, tiene dos tonalidades, una más clara que es la de corregir y una más oscura que es la de contornear. Ahora tomando nuevamente nuestro corrector de L'Oreal Infallible, voy a simplemente hacer un puntico aquí en nuestra punta de la nariz y con solamente ese puntico, ya van a ver, lo voy a llevar hasta todo el puente medio de nuestra nariz. Nuestro siguiente paso sería tomar
el polvo de la misma marca de cosméticos Chic Glam. Este se llama Baked Glow Setting Powder, o sea, es un polvo fijador que te da cierto brillo en el rostro. Lo compré en el color translúcido porque no tenía seguro si las otras tonalidades me iban a servir. Aquí se ve el paquete y viene con la esponjita. Lo que voy a hacer es con toquecitos suaves para ir creando lo que se llama nuestro baking. Lo voy a dejar ahí cocinándose, como dice, y voy a estar tomando de la marca Becca Cosmetics este polvo de aquí. Es un polvo iluminador también, pero es una tonalidad mucho más amarillenta, o sea, mucho más mixta, en toquecitos suaves. Nuestro siguiente paso sería crear nuestro look de los ojos. Para eso voy a estar alternando entre dos paletas de sombra de ojos. Esta de aquí, de la marca Chic Glam, que se llama Sea Foam Palette. Tiene muchas tonalidades muy bonitas. Y esta otra con tonalidades más, lo que se llama violeta, más moradas, se llama Rhapsody Palette. Como su nombre lo indica, tiene tonalidades más malvas. Voy a tomar este color de aquí, que se llama Tequila Sunrise, y voy a tomarlo como referencia para tono de transición. Okay, puedo decir a primera vista que tiene mucha pigmentación y no tiene caída de producto. Seguidamente voy a estar tomando una tonalidad más clara, esta de aquí, de la otra paleta. Esta se llama Escape, en el medio de nuestro párpado. A diferencia de la otra paleta, esta sí tiene un poco de caída del producto. Ahora voy a tomar esta otra tonalidad que se llama Tangerine, y con este cepillito que tiene como una esponjita lo voy a estar aplicando nuevamente en el medio de nuestro párpado. Y así sutilmente vamos a dejar el look de nuestros ojos. Hoy no vamos a elaborarlo mucho. Para máscara vamos a usar esta de Chic Glam, Stay Wow. Y es una máscara que te da volumen y longitud a las pestañas. Y este es el grosor de uno de los cepillitos. Y así van quedando nuestras pestañas. Como pueden ver, es una máscara que te da bastante volumen y sí, te da intensidad. Ahora vamos a tomar esta tonalidad que se llama Lily y la vamos a aplicar aquí en nuestra parte del ojo inferior. Ahora tomando esta tonalidad de la otra paleta que se llama Bartender, vamos a aplicarla en medio de nuestra línea inferior. Nuestro siguiente paso sería aplicar el bronceador. Para eso voy a estar usando de la marca Physician Formulas este Body Bronzer. De la marca ColourPop Cosmetics, este de aquí. Ahora voy a tomar este cepillito y vamos a quitar todo esto de aquí. De la misma máscara vamos a estar tomando el cepillito más fino, que sería este de aquí. Es como curviadito para nuestras pestañas inferiores. Por último vamos a tomar esta tonalidad que se llama Margarita y la vamos a aplicar solamente aquí en toquecitos suaves, nuestra línea del agua. Siguiente paso sería nuestro iluminador. Para eso voy a estar utilizando de Too Faced Cosmetics este de aquí, Fancy Pink Diamond. Para nuestros labios voy a estar tomando este lápiz de aquí de la marca Wet n Wild. Ahora tomando de la marca Gerald Cosmetics esta tonalidad rosada de aquí que se llama Sugar Mama. Ahora vamos a tomar de Kylie Cosmetics este brillo que se llama Perfect Kiss. Ahora vamos a fijar todo con este fijador de la marca Wet n Wild. Y así ha quedado el look del día de hoy. Y como pueden haber visto, los productos de la marca Chic Glam son productos bastante buenos, bastante económicos. O sea, por el precio que tienen, los consideraría mucho. Más me gustó fue definitivamente la base. Extrema cobertura, es mate pero no la siento pesada en mi piel. Lo otro que me gustó mucho fueron las paletas. No tienen mucha caída del producto, no tienen mucha caída del polvo, y las tonalidades son bien bonitas. Tiene bastante pigmentación
El lápiz de ceja también me gustó mucho. Y la máscara, la verdad es que te da mucha intensidad en los ojos. Ojo, es a prueba de agua, tal vez quieras un desmaquillante que sea bastante fuertecito para a la hora de desmaquillarte totalmente el rostro, para que puedas usarlo en lo que es la parte de los ojos para no dañarte mucho tus ojitos ni tu piel. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like si les gustó. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció, qué otros looks les gustaría seguir viendo en nuestro canal de YouTube. Bye bye.